En la clase de hoy vamos a hablar sobre climaterio y menopausia. En las últimas décadas se ha observado una tendencia al envejecimiento poblacional. Esto es resultado de una prolongación de la vida, ¿sí? Grande, gracias a los grandes cambios a nivel higiénico, dietéticos y científicos que se han desarrollado a mediados del siglo XX. Esta prolongación de la vida de la mujer hizo que una gran parte de esta población femenina sobreviviera a los 50 años. Recuerden que en el siglo XVII aproximadamente la expectativa de vida no superaba los 30 y más o menos el 28% de las mujeres alcanzaban la menopausia. En la actualidad, en los países desarrollados, el 95% de las mujeres desarrollan o alcanzan la menopausia y un 50% de ellas llegan a ser de mayores de 75 años. Esto hace que se considere un problema de salud pública y se inviertan tanto esfuerzos médicos, científicos y económicos que buscan diseñar programas destinados a prevenir las enfermedades que afectan a esta mujer y continuar en esta etapa fisiológica evolutiva de la que ya vamos a hablar, a manera de mejorar la calidad de vida, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? El país, la cultura y la religión de dichas pacientes. Climaterio significa escalera. Recuerden que dijimos que era una etapa fisiológica evolutiva. La definición es el periodo que comprende entre el inicio de la declinación de la función ovárica y el comienzo de la senilidad. Por su parte, menopausia es la definición de la cesación permanente de la menstruación resultado de la pérdida de la actividad folicular ovárica, como dijimos. O sea, es un diagnóstico retrospectivo, porque tuvo que haber pasado un año de amenorrea para poder hacer la definición de la misma. Esta menopausia puede ser causada en forma natural, o sea, por la cesación permanente de la menstruación, como dijimos, por efecto de la pérdida de la actividad folicular ovárica, o una menopausia inducida por remoción de ambos ovarios, tratamientos radiantes, enfermedades autoinmunes y síndromes ováricos, como veremos más adelante. También podemos calificarla como menopausia temprana, que se presenta antes de los 45 años, y menopausia tardía, aquella que se presenta luego de los 55 años. La menopausia tardía tendría sus inconvenientes, por ponerle un nombre, a la razón de que estarían las células más expuestas, mayor tiempo expuestas a la acción de los estrógenos. Este gráfico, que es de la Redline, que es la red latinoamericana para los investigadores de climaterio, nos demuestra toda una línea de tiempo donde vamos a ver los distintos periodos que lleva este climaterio. El primer periodo, que denominamos premenopausia, ¿sí?, que dura alrededor de 8 a 10 años antes de la instalación de la menopausia, es un periodo muy importante porque la masa folicular tiene una disminución importante a las gonadotrofinas, específicamente a la FSH. Esto hace que se produzcan ciclos anovulatorios con acortamiento de la fase folicular. Aquí los niveles de estrógenos suelen ser bajos, alrededor de 50 a 100 picogramos, y predomina el estradiol. Es un periodo que es muy importante porque es el que nos permite evaluar los riesgos de salud y comenzar las medidas preventivas que nos traerá acarreada esta menopausia. El periodo siguiente a este año de amenorrea y que denominamos menopausia se denomina posmenopausia, que como pueden ver llegará hasta la senilidad. En esta posmenopausia el periodo menstrual es el siguiente al último periodo menstrual y es donde predomina la estrona en relación al estradiol, aproximadamente en relaciones 1 a 2. El climaterio, como dijimos, que es un proceso evolutivo, termina caracterizándose por varias cuestiones. La primera sería la transición entre la vida reproductiva y la no reproductiva, por disminución de la actividad de los ovarios. La segunda es la disminución de la fertilidad. La tercera es la alteración del ciclo menstrual normal, con síntomas que aparecen en consecuencia a este estado. Y todo esto lleva a la manifestación clínica de lo que son las atrofias por falta de efecto de los estrógenos
sobre los tejidos que contienen sus receptores. Respecto a la fisiopatología de la menopausia, hay varias teorías. La primera habla sobre la disminución de la sensibilidad a nivel del hipotálamo y de la hipófisis al feedback negativo que ejercería el ovario con mayor producción de GnRH. Otra de las teorías habla sobre la disminución de la sensibilidad a la inhibina. Y la más actual, que es la gonadal, habla de hay un efecto de depresión folicular que se produce continuamente y que se acelera en la perimenopausia, lo que explicaría la reducción de estrógenos en la posmenopausia. Ustedes recuerden que al nacer contamos entre 6 y 7 millones de ovocitos, que en la menarca llegan a ser de entre 300 y 500.000, y que en los últimos años la inhibina, que se formaba en el ovario, no regulada por los estrógenos, disminuye su producción y libera la FSH. Aproximadamente a los 35 años ya comienzan estas alteraciones evolutivas que llevan a la proliferación, apoptosis y posteriormente alteraciones en la esteroidogénesis y en la síntesis de proteínas. Esta involución cuantitativa y cualitativa de los folículos está regida por la teoría de las dos células y las dos gonadotrofinas que controlan la esteroidogénesis. También hay factores genéticos, hereditarios y ambientales que disminuyen el número de folículos y la proliferación con mayor apoptosis. Esto disminuye las células esta disminución de las células de la granulosa produce alteraciones en las señales endócrinas, parácrinas y autócrinas que comprometen todo el sistema esteroideo con alteración de los folículos. También se habla de trastornos en la microcirculación que hace que la difusión de oxígeno de la granulosa a través del líquido folicular disminuya. Respecto a las gonadotrofinas, la FSH es una de las que más aumenta. Ya antes de los 40 años empieza a haber alteraciones y coincide con los cambios clínicos y biológicos que se presentan en este periodo. La LH no se modifica demasiado, recién con alrededor de 2 a 5 años antes de la menopausia es que vemos que altera sus valores. La inhibina, principalmente la inhibina B, que ustedes saben que es producida por la granulosa de los folículos que están en desarrollo, en la fase folicular temprana aumentan y luego caen. Por eso es un marcador de la calidad folicular de esta paciente. Tanto las acciones de la inhibina en la fase folicular como en la fase lútea explican los aumentos de la FSH. Y esto estimula la reclusión de folículos que están en decadencia. Esto lleva a que haya formación de estrógenos, pero en forma irregular, lo que lleva a que en este periodo se produzcan los síndromes perimenopáusicos, con aumento de la tensión mamaria, edema, aumento de peso, alteraciones en el sangrado, la migraña, los cambios de humor, etc. La hormona antimulleriana, que disminuye, también es un marcador sensible y temprano de la falla ovárica, que ustedes recuerdan que se forma en la granulosa del ovocito hasta la menopausia, va disminuyendo, por lo tanto también es un marcador fiable. Marca además cantidad y calidad de folículos. Otras hormonas como la testosterona y la DEA, la dihidroepiandrosterona, aproximadamente disminuyen un 50% entre los 40 y 50 años. Los estrógenos en el ovario, usted sabe que lo forman desde la testosterona y los andrógenos se aromatizan a estrógenos en los tejidos periféricos, por lo tanto disminuye la SHBG y aumenta la cantidad de estrógeno libre. La progesterona generalmente disminuye y suele ser de origen suprarrenal. Hay alteraciones en la TSH que se producen después de los 55 años. Aproximadamente un 10% de estas mujeres
van a pasar a tener un hipotiroidismo subclínico. Estas mujeres que se encuentran entre los 45 y 65 años de edad promedio están en la mitad de su vida y esto inflige profundos cambios, tanto psíquicos como sociales. Es un periodo donde ha habido grandes cambios en el hogar, como por ejemplo los hijos se casan o se van, las mujeres vuelven a trabajar, se quedan sin pareja o cambian de pareja, aparecen las alteraciones sexuales en su propia pareja, etc. Por lo tanto, todas estas mujeres perciben que el futuro es el tiempo que les queda por vivir y lo que hace es que reorganicen su vida desde una perspectiva más autorreferencial. Hay como una toma de conciencia del tiempo vivido y del que les queda por vivir. Todo esto se acompaña de algo muy importante, que es el retiro de la menstruación y la percepción de cómo ellas se ven respecto a la actualidad, el futuro y la vejez. Este periodo se ve afectado por el contexto en el que vive la mujer, ¿verdad? Por ejemplo, no es el riesgo de morir es mayor con la edad, pero es diferente en las diferentes regiones del país. Como ustedes pueden ver, es mayor en el noroeste argentino y en el noroeste argentino. Esto se relaciona con el acercamiento que pueden tener estas pacientes a los sistemas de salud, a su nivel de instrucción alcanzado, a la ocupación, también de la ausencia de acciones preventivas, las barreras como el lenguaje, etc. Como pueden ver, hay aspectos culturales que modifican los cuidados de la salud, la medicina folclórica, la ausencia de reacciones de prevención, la poca educación sanitaria, la falta de prestadores culturalmente sensibles, las barreras financieras y del lenguaje, la falta de cobertura que tienen estas mujeres. Recuerden que hay muchas que han quedado solas y que no tienen trabajo, u otras están comenzando trabajo. Están en un periodo bastante vulnerable desde todos estos puntos de vista. Respecto a la fisiología del climaterio, podemos ver que hay modificaciones biológicas que son seculares de la involución ovárica y del envejecimiento hipotálico hipoficial. Por ejemplo, la atrofia del aparato urogenital, la atrofia de la mucosa de la uretra terminal con disminución de la presión intrauretral, la fusión de los labios mayores y menores, falta de elasticidad de los mismos, falta de elasticidad del introito, el monte de Venus, el capuchón del clítoris, con lo que disminuye, la sensibilidad. También tenemos cambios en la piel, sobre todo la producción de glucosaminoglicanos, especialmente el ácido hialurónico, ¿sí? Y los proteoglicanos también, que disminuyen el espesor y la elasticidad de la piel. Respecto a la reabsorción ósea, hay osteopenia y consecuentemente osteoporosis, lo que lleva a que haya un mayor riesgo de fractura. Esto se debe generalmente y mayormente a la acción de las interleuquinas y los factores estimuladores de colonias de macrófagos, otras citoquinas, que facilitan el reclutamiento y la maduración de estos osteoclastos. También hay una disminución de la osteoprogesterina que modula la acción de los osteoclastos. Y la densidad mineral ósea disminuye sobre todo en columna dorso-lumbar. Hay un aumento de la grasa intraabdominal por aumento de la lipogénesis, también aumento de la lipoproteinipasa que acumula muchos triglicéridos en el tejido graso. También hay un aumento de la grasa intraabdominal que sabemos que se relaciona con el desarrollo posterior de diferentes síndromes crónicos, como por ejemplo diabetes o resistencia a la insulina. También hay un aumento en el riesgo de las enfermedades coronarias que se relaciona con la pérdida de la elasticidad del endotelio, el aumento del colesterol LDL y disminución del HDL y de los triglicéridos que se depositan en las paredes de estos vasos, la disminución del óxido nitroso con falta del crecimiento de este endotelio del que hablábamos,